Hola, soy el profesor Héctor Aponte Alequín. En este vídeo discutimos conceptos de fonología. Estos son la distribución complementaria y la intersección fonemática. Este video forma parte del curso ESPA 3013, Introducción a la Lingüística Compendio, y también del curso graduado LING 6010, Lingüística General, ambos de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Si llegaste a esta etapa es porque estás en la unidad 2 de cualquiera de estos dos cursos y tienes asignados también otros vídeos. Estos otros vídeos todos son acerca de fonología. El primero, el que debiste ver antes de este, es el contraste fonológico. Luego le sigue este. Continuamos con fonología, la variación socialmente condicionada. Luego fonología, la silabación. Y por último, fonología, recapitulación, en la que en el vídeo este último se incluyen conceptos definidos después de haberlos introducido y haberlos entendido ampliamente con los vídeos anteriores. Es muy importante que repases los conceptos de fonética articulatoria para entender los que introducimos en este video. Los corchetes en forma de signos de menor y mayor representan la grafía, los grafemas, es decir, las letras. Los corchetes regulares representan realizaciones fonéticas, es decir, fonos. Y los corchetes que son barras diagonales representan distinción fonemática o fonemas. Este vídeo en particular es muy importante porque además de abordar el término de fonema, también introducimos el término de alófono. Este vídeo es el que trata acerca de los alófonos, de los fonemas principalmente del español. Una manera de entender los conceptos de alófono y de distribución complementaria es comprender el concepto de variación. Y para entender la variación lingüística en fonética y fonología, una metodología confiable es definirla por lo que no es decir, definirla por oposición o por contraste a otro concepto que ya dominemos. En este caso, la variación es la relación opuesta a la ambigüedad. El fenómeno opuesto a la ambigüedad es la variación. En el vídeo pasado, en el vídeo sobre contraste fonológico, estudiamos la ambigüedad fonológica y repasamos, entendimos que la ambigüedad en lingüística se refiere al fenómeno en el que un significante tiene dos significados o puede tener dos interpretaciones. En ese caso, estudiamos las palabras homófonas. La homofonía es una instancia de ambigüedad fonológica. Teníamos un significante fonológico con dos posibles significados léxico-semánticos. Por ejemplo, votar es una sola palabra fonológica que tenía dos significados. Podía ser votar de arrojar a la basura o votar de hacer una elección o de materializar una elección en un plebiscito o en un proceso de eleccionario democrático. Bien, así que esa es la ambigüedad. Un significante, dos significados. Si la variación es lo opuesto a la ambigüedad, pues vamos a ver de qué se trata. El fenómeno opuesto a la ambigüedad es la variación. Por lo tanto, si en la ambigüedad teníamos que un significante puede tener dos significados, en la variación tenemos que dos significantes coinciden en un solo significado. Parece una conclusión sencilla, pero para poder llegar a ella, los lingüistas han hecho diversas pruebas. Una de las más famosas en los años 60, 70, 80 fue una prueba psicolingüística. Según esta prueba psicolingüística del énfasis, podemos producir artificialmente dos significantes fonológicos con un solo significado. Por ejemplo, la palabra bobo, ustedes saben que tiene en su inicio una oclusiva bilabial sonora, b, b,
oclusiva bilabial sonora, y en el centro la segunda B es fricativa bilabial sonora. Deja que el aire salga por la boca, bobo, es un poco más suavecita. Si hacemos una pronunciación enfática, podemos decir bobo, y bobo sigue significando lo mismo que bobo. Podemos hacer las dos oclusivas, bobo, a propósito, y las dos significan lo mismo, bobo. Por lo tanto, tendríamos dos significantes con un significado y tendríamos un fenómeno de variación. La pronunciación enfática de B entre vocales no cambia el significado de una palabra, así que no genera un par mínimo. Este descubrimiento fue importantísimo porque nos conduce a una conclusión que determina otro de los patrones significativos en la organización de fonos de la gramática mental de una lengua. Pero antes sigamos explorando el concepto de variación. Ya encontramos una variación que se produce psicolingüísticamente. Usamos la variable psicolingüística o un experimento psicolingüístico para demostrar que internamente, si hacemos énfasis, un sonido puede convertirse en otro sin generar distinción, es decir, sin generar contraste. Así que podemos decir bobo y bobo y significan lo mismo. Esa variación es interna al lenguaje, pero también podemos hacer pruebas sociolingüísticas que nos demuestran que existe otro tipo de variación, una variación condicionada por la sociedad. Por ejemplo, verdad, un hablante puertorriqueño puede decir verdad y un hablante madrileño puede decir verdad. Tenemos dos significantes fonológicos que coinciden en un significado, el concepto de verdad. Si volvemos a la prueba psicolingüística, encontramos dos significantes fonológicos y un significado, abertura, y si pronunciamos enfáticamente la B, abertura, 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 significan lo mismo, abertura. De modo que encontramos dos tipos de variación. Una variación la hallé con una prueba sociolingüística, es decir, con una razón externa, en este caso la variedad geográfica, la procedencia del hablante. Hablante puertorriqueño diría verdad, hablante madrileño diría verdad. Y una variación interna que la logramos a través del énfasis psicolingüístico. Abertura, y si estoy dando una orden, abertura, abertura, y significan exactamente lo mismo. ¿Cuáles son esos dos tipos de variación y cómo nos ayudan a entender el sistema gramatical de los sonidos, de los fonos de la lengua, en este caso del español? Vamos a ver, poco a poco llegaremos. Las evidencias psicolingüísticas y sociolingüísticas han conducido a los fonólogos a distinguir dos tipos de variación en los fonos. Por un lado, tenemos la variación condicionada, que es lo que se conoce como la distribución complementaria. A la variación condicionada o la distribución condicionada llegamos a través de las pruebas psicolingüísticas. Abertura significa lo mismo que abertura con énfasis. Por otro lado, encontraron una variación socialmente condicionada. Esta se logró con pruebas sociolingüísticas. El hablante puertorriqueño dice verdad, el hablante madrileño podría decir verdad, y ambos quieren significar el concepto de verdad. Esta prueba nos dice que la variable social del lugar de procedencia incide en que digamos ver o ver y en que digamos da o daf, en que tengamos dos significantes con un significado. ¿Qué tienen en común las dos instancias de variación? La variación interna o la variación de distribución complementaria y la variación socialmente condicionada.
en que ambas tienen dos significantes y un significado. Es decir, tienen dos posibles realizaciones que coinciden en un mismo concepto mental. En este caso, entonces tendríamos que usar un nuevo término para referirnos a esas dos posibles variantes de un mismo ¿qué? De un mismo fonema. Esos son los alófonos. Cuando hay más de un fono posible en fonema, es decir, cuando hay más de un fono como posible realización de un fonema, se les llama alófonos. En los ejemplos anteriores, b y b son alófonos. La b de abertura y la b de abertura, esa abertura artificial usando un énfasis psicolingüístico, es un alófono de la otra pronunciación. Las dos son dos fonos que se relacionan con un fonema, que son dos posibles versiones de un fonema, de un concepto mental o de una imagen acústica. Por otro lado, la ausencia de sonido y la interdental fricativa sorda, f, fricativa interdental sorda, f, son alófonos de un mismo concepto mental, verdad y verdad. En este caso, condicionados socialmente por la variable de dónde vienen los hablantes, de Madrid o de Puerto Rico o de Madrid. Estos son los alófonos. Noten que el concepto de alófono siempre se usa en relación con un fonema. Si el concepto de fonema no se usa, pues el concepto de alófono no es pertinente, simplemente son fonos, son realizaciones. En la medida en que yo compare esos fonos como posibilidades de un fonema, entonces les llamo alófonos. De modo que el concepto alófono no es un concepto epistemológico, es un concepto operacional. El concepto de alófono me sirve para hablar de fonos en relación con un fonema en común. ¿Cómo representamos el fonema? Tenemos dos alófonos, pues ¿cuál va a ser el fonema según la lengua? La convención es que la convención o el consenso es que se escoge el alófono más frecuente. Otros lingüistas usan pruebas de procesamiento y cuestionarios para verificar con qué con qué símbolo fonético los hablantes relacionan más el fonema. Otros lingüistas escogen el signo más parecido al grafema. En este caso, ese es el criterio que se ha seguido en la tradición hispánica o española. De V y B se escoge como fonema B, porque es el más parecido a la grafía. De la ausencia F se escoge como fonema el F. Así que diríamos que B y B son alófonos de B y ausencia y F son alófonos de F. Pero es muy importante anotar que el fonema, como es un concepto mental, como está en la mente, en realidad no tiene que aliarse a ninguno de los dos. El fonema no es un criterio para decir que uno es correcto o el otro es incorrecto, o para decir que un alófono es menos frecuente o más frecuente, o que un alófono es el verdadero y el otro es el que se da en un contexto o en un entorno particular. El fonema es algo mental, nosotros no podemos entrar a la mente. De modo que en teoría nosotros podríamos colocar entre esas barras diagonales una estrellita, una lunita o cualquier símbolo que nos dé la gana, porque en realidad no tenemos acceso a la mente, así que no sabemos cómo es la imagen acústica del hablante. Lo que han dicho algunos estudios, lo que se ha encontrado es que los hablantes del mundo occidental que son letrados, que han aprendido a escribir y a leer, pues tienden sí a tener una imagen acústica parecida a la grafía, que su fonema tiende a ser parecido a la letra, pero eso no es definitivo, de modo que no tenemos acceso a la mente de los hablantes. En realidad estas son propuestas teóricas. Yo tenía un profesor que en los fonemas, a propósito, escribía lunitas, estrellitas, para enfatizarnos que son conceptos mentales que estamos proponiendo y que no tenemos acceso a la mente de los hablantes.
Abertura, pues tenemos abertura y abertura con énfasis, ambos significan abertura. La prueba del énfasis entonces demuestra que en español v y b nunca podrán establecer contraste fonológico, es decir, b y b en español no podrán ser fonemas. ¿Por qué? Porque no pueden formar pares mínimos. Nunca podrán formar pares mínimos. ¿Por qué no pueden formar pares mínimos? Porque los estamos colocando exactamente en la misma posición, con los mismos fonos iguales. Esas son las dos características de un par mínimo. Un fono que cambia en un entorno en el que todos los demás son iguales y cambia en la misma posición. Y sin embargo hacemos eso con abertura y abertura y no obtenemos pares mínimos. Si podemos sustituir artificialmente con una prueba psicolingüística o con un experimento psicolingüístico un fono por el otro, pues en cierta medida quiere decir que equivalen. Es porque en nuestra mente equivalen. El par mínimo implicaría el mismo entorno. Quiere decir que si estos dos fonos existen es porque en las demás palabras están distribuidos. Vamos a seguir elaborando sobre esa concepción para ir entendiendo mejor la distribución complementaria. La prueba psicolingüística del cansancio es otra prueba muy frecuente. Vete, pues cuando estamos sin cansancio decimos vete, vete para allá. Y cuando estamos cansados decimos vete, vete. Y usamos la fricativa. Esta prueba también demuestra que artificialmente vete y vete significan lo mismo. Así que b y b podrían ser en teoría equivalentes. Ese dato conduce a concluir que el énfasis o el cansancio son realmente lo que provoca que estos fonos sean intercambiables. Sin embargo, si eliminamos esas variables artificiales, en la producción regular, esos dos fonos parecen estar distribuidos de manera que uno nunca ocupe la posición del otro, pero mentalmente, procesalmente, equivalgan. Esto es un poquito complejo de entender y yo siempre doy el ejemplo de Clark Kent y Superman o Diana Prince y Wonder Woman. Pues en este caso B y B es como si fueran Diana Prince y Wonder Woman. Los dos son lo mismo. Wonder Woman y Diana Prince es la misma persona. Sin embargo, una nunca puede estar donde está la otra. Porque como es la misma persona con dos identidades, pues no pueden estar a la vez. La prueba psicolingüística es ponerlas a las dos a la vez artificialmente. Y cuando las ponemos a las dos a la vez artificialmente, la ponemos una frente al espejo de la otra, la ponemos en un espejo, nos damos cuenta de que son la misma y que la razón por la que nunca aparecen juntas es porque como son la misma, pues no son dos personas y donde está una no puede estar la otra. Bien, yo siempre uso esa metáfora, a veces me funciona, a veces no, para entender a qué se refiere la distribución complementaria. Si si los dos sonidos están en el mismo entorno y no forman pares mínimos, en la prueba psicolingüística, es decir, si ponemos una variable artificial y encontramos que los dos pueden estar en el mismo entorno, no formar pares mínimos y significar lo mismo, pues quiere decir que los dos equivalen de alguna manera. Y en el resto de las posiciones, donde esté uno, no puede estar el otro. En este caso, donde está b, que es principio de palabra, no está b, a menos que estés cansado. B, vete, ven, busca eso, siempre es oclusiva, b. Si estás cansado, que es una variable artificial, entonces la produces fricativa, b. Pero la fricativa siempre se da normalmente entre vocales, abanico, abrir, o entre vocales y vibrantes, abrir, abanico, abertura. Siempre se da entre vocales. De modo que donde está una, normalmente no está la otra.
pero cuando las ponemos artificialmente a encontrarse, descubrimos que son la misma o que son la misma mentalmente, equivalen en la mente. Siempre recuerden Clark Kent y Superman o Diana Prince y Wonder Woman. Ese es el ejemplo con que yo entendí finalmente la concepción de lo que es la distribución complementaria en fonología. Este tipo de variación interna que solo se transgrede con variables artificiales o experimentalmente controladas, como las psicolingüísticas, el cansancio, se conoce como distribución complementaria. Existen sonidos que en condiciones normales no se pueden contrastar, no producen pares mínimos. Por lo tanto, tienen que estar acomodándose en la misma cajita mental. Si no los puedo contrastar, si no producen pares mínimos, quiere decir que hay algo que los hace equivalentes y que se están acomodando en la misma cajita mental. Por eso se distribuyen. Es el mismo y donde se tienen dos realizaciones o más, donde aparece uno no puede estar el otro. ¿Verdad? Son como otra vez, como Clark Kent y Superman o Diana Prince y Wonder Woman. Son la misma persona, pero donde está una no puede estar la otra, por eso mismo, porque son la misma. Y si se están a la vez, se delata su identidad. Por eso los fonólogos han descrito que este fenómeno, es decir, la distribución complementaria, ocurre o se debe a que hay fonos que nunca comparten el mismo entorno fonológico, a menos que pongamos variables artificiales como el cansancio o el énfasis. Como nunca comparten el mismo entorno, es imposible que formen pares mínimos y eso los hace equivalentes mentalmente. Los hace que los coloquemos en la misma cajita mental y que los muggles no se den cuenta de que existen. Los muggles usualmente no perciben la variación condicionada internamente o distribución complementaria. Tú le preguntas a alguien, dime cuál es la pronunciación de la B y te dice bebé y va a pensar que la primera B se pronuncia exactamente igual que la segunda bebé porque para ellos son equivalentes. Quiere decir que la oclusiva B y la fricativa B, bebé, para ellos están en la misma cajita fonológica, son exactamente el mismo fonema que en un entorno a principio de palabra aparece oclusivo, b, y en otro entorno entre vocales aparece fricativo, v. Como nunca comparten el mismo entorno, es imposible que formen pares mínimos y eso los hace equivalentes en la mente, en esa gramática mental que tenemos también de sonidos, esa gramática fonológica tácita o innata. Ejemplo. Los siguientes ejemplos decimos que están en distribución complementaria. B siempre aparecerá al principio de la palabra, beca, versus que V siempre aparecerá entre vocales, abasto. Esto es un ejemplo de distribución complementaria. En la mente el muggle tiene la misma cajita para B y V, pero no los distingue porque B siempre se le produce al principio de palabra y V siempre se produce entre vocal abasto, entre vocales. De modo que si es una persona que aprendió a leer y escribir, siempre la va a asociar con la letra con la que se escribe, que es B, abasto, y no va a pensar que hay una diferencia articulatoria real entre abasto y abasto. Si hacemos la prueba psicolingüística, le podemos enseñar al módulo que sí hay diferencia. No es lo mismo abasto que abasto. Significan lo mismo, pero son realizaciones articulatorias distintas. Versus este ejemplo en el que no hay distribución complementaria. K puede aparecer entre vocales o al principio, cosa. G puede aparecer entre vocales o al principio, goza. K y G son ¿qué? Pares mínimos, ambas aparecen al principio de palabra, pero al aparecer al principio comparten el mismo entorno y generan significados distintos.
Por lo tanto, en este caso no hay distribución complementaria, sino que hay contraste fonológico. Ven que poco a poco vamos llegando a las relaciones que definen la gramática mental, cómo acomodamos los sonidos en cajitas. Ya lo podemos hacer en distribución complementaria o en la relación que estudiamos antes, que es el contraste fonológico, que se puede comprobar con los pares mínimos, como es este caso, cosa y goza, pares mínimos en los que su primer sonido se diferencia por la sonoridad. Ambas son oclusivas velares, pero la primera es sorda, cosa, y la segunda es sonora, goza. Distinción, contraste, así que son pares mínimos, no están en distribución complementaria, versus el primero, b y v, donde aparece uno nunca aparece el otro. Si hacemos pruebas psicolingüísticas artificial son equivalentes, por lo tanto sí están en distribución complementaria. El hablante los acomoda en la misma cajita, en el mismo significante. K y G no. K y G los acomoda en significantes distintos. K es una cosa, G es otra. Pero para el hablante, B es una cosa y V ni siquiera ni lo percibe, ni siquiera se da cuenta de que existe en la mayoría de los casos, hasta que estudia lingüística, como ustedes. La distribución complementaria está muy bien descrita en la lectura que tenía asignada del manual de Hilton Allers. En este caso, él describe la distribución complementaria completa entre B del español y V. Cuando hacemos distribución complementaria, cuando hagan los ejercicios, tienen que hacer como él hace en el libro. Buscar ejemplos de palabras que tengan los distintos entornos. B, pues lo tenemos al principio de palabra, brazo, vaso, bueno, o lo podemos tener detrás de una nasal, cambio o envidia. Versus que V, la versión fricativa de esta bilabial sonora, abrazo entre vocal y vibrante, abr, obtener delante de una oclusiva y después de una vocal, alba detrás de una lateral, hierba detrás de la vibrante otra vez y esbelto detrás de una sonora, en este caso fricativa y alveolar, z. En este caso, la única diferencia entre un alófono y el otro es el modo de articulación. B y B son ambas oclusivas sonoras. Lo que las distingue es que B es, B y B son ambas bilabiales, bilabiales sonoras. Lo que las distingue es el modo de articulación, que B es oclusiva y B es fricativa, o también se le conoce como expirante. Así que B de brazo es oclusiva, bilabial sonora, y B de abrazo es fricativa o expirante, bilabial sonora. Lo que las distingue, modo de articulación. El hablante regular, el muggle, no percibe esta distinción hasta que estudia lingüística. Históricamente, en castellano medieval eran fonemas. En castellano medieval compartían entornos y distinguían palabras. Esa distinción se perdió en el castellano actual. De modo que en castellano actual podíamos tener vida, con vida podía ser de convidar y era b, y podíamos tener con vida que expresaba que alguien tenía vida, con vida, que es la fricativa, con vida, versus con vida, que es la oclusiva, en la que había una distinción fonemática. Actualmente esas palabras serían ambiguas fonológicamente, serían secuencias homófonas, con vida y con vida. Es una secuencia homófona. Las dos tienen exactamente la misma articulación oclusiva, b, b, con vida, con vida. En el pasado hubo una distinción, con vida versus con vida. Muchas de las palabras que hoy se escriben con v nunca se pronunciaron
Labiodentales, vida, pero sí fricativas, vida, o expirantes, vida. Esa pronunciación sí existió en los siglos del 12 al 14. El libro contiene una tablita, esta metodología para determinar la distribución complementaria. B versus V. Observen que para que esta tablita de distribución complementaria tiene que tener un efecto espejo, donde una diga sí, la otra tiene que decir no. Si ocurre siempre de esta manera, quiere decir que hay distribución complementaria. Posición inicial absoluta, B sí, V no. Tenemos datos para seguir postulando distribución complementaria. Después de nasal, B sí, V no. Después de consonante oral, B no, V sí. Después de vocoide, B no, V sí. Encontramos un efecto espejo, las vemos cruzadas, donde una tiene sí y la otra tiene no. Por lo tanto, sí hay distribución complementaria. ¿Qué características son importantes sobre la distribución complementaria? Que por eso la estudiamos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a determinar la gramática fonológica del hablante. La variación es sistemática y predecible. Y por otro lado, aunque son distintos segmentos fonéticamente, fonológicamente coinciden en un mismo significante. Así que en la gramática del hablante, fonológicamente, ambos representan el mismo significante, una misma casilla en la que meten o en la que acomodan el significado. La variación es sistemática y predecible, ahí lo enfaticé. Los fonos no contrastan nunca, no producen pares mínimos, así que son alófonos. Eso nos ayuda a predecir dónde va a aparecer uno y dónde va a aparecer el otro según su articulación. Aunque son distintos segmentos fonéticamente, son el mismo fonológicamente. La distribución complementaria, por último, Alerce la describe de esta manera. Tenemos el fonema, que es el B, o el que queramos colocar entre las barras diagonales, y los alófonos, B y V. ¿Cuál es la distribución? B en posición inicial absoluta o después de nasal, y V la versión fricativa después de consonante oral y después de vocoide. Recuerden que también se le llama expirante, además de fricativa. Un poquito de práctica para que piensen. Piense en otros fonemas del español o del inglés que puedan tener alófonos en distribución complementaria. Piense en las nasales. Inyección versus índice, por ejemplo. En el español puertorriqueño, R y R son alófonos o fonemas. La vibrante simple y la vibrante múltiple, ¿son alófonos o son fonemas? Hay un debate. Y la lateral L y R, ¿son alófonos o son fonemas? En el español puertorriqueño hay que investigarlo. Si es una pregunta que no podemos contestar desde la lingüística, quiere decir que es una pregunta digna de investigación. Sobre la segunda, sobre si la R y R, si la simple o la vibrante son alófonos o fonemas, Alers hace un comentario que discutiremos enseguida. Polémica de la vibrante simple y la vibrante múltiple en el español puertorriqueño. ¿Qué nos dice Hilton Alers? El estatus fonemático de los segmentos vibrantes es motivo de controversia en la fonología española. La distribución de la vibrante simple y la vibrante múltiple en español es complementaria en todos los contextos, es decir, entornos, y deben sustituir cuando él dice contexto por entorno lingüístico, excepto entre vocales, donde estos dos fonos parecen contrastar, como se observan los pares mínimos coro y corro, o caro y carro.
De aquí que sea legítimo plantearse si se trata de dos fonemas contrastivos o de dos alófonos de un mismo fonema. Por una parte, en posición intervocálica, ambos segmentos dan lugar a pares mínimos como los fonemas. Por otra parte, en todos los demás entornos, presentan una distribución complementaria como los alófonos. Actualmente la posición más aceptada y la que asumimos en este libro es que a nivel subyacente, es decir, en lo que está dentro de nuestra mente, existe un solo fonema vibrante, el simple. Las diferentes realizaciones no son sino variaciones alofónicas que se derivan por medio de reglas fonológicas, como las que se estudian más adelante en el texto y que ustedes estudiarán si toman un curso de fonética y fonología del español de bachillerato o graduado. El supuesto contraste en posición intervocálica se explica asumiendo que en esta posición la realización de la vibrante simple resulta a nivel fonemático de un segmento simple, r, mientras que la realización fonética de la vibrante múltiple, r, resulta de la presencia a nivel subyacente en la mente de dos posiciones segmentales, r, que se convierten en r. Más adelante en este capítulo examinaremos algunos aspectos de la teoría fonológica que avalan esta representación. De modo que si a usted le interesa este tema, este recurso le sirve para conocer esta postura que Allers defiende. ¿Cuál es mi postura? Realmente no tengo ninguna. Acepto las dos y acepto los argumentos de ambas. Si me interesara la fonética y fonología mucho, asumiría una postura. Pero como no es mi área de especialización, aunque sí he escrito sobre fonética y fonología del español, acepto las dos posturas y trabajo con ambas según los objetivos de las investigaciones. Intersección fonemática. Este es el otro concepto que nos ayuda a entender la gramática mental fonológica de los hablantes. ¿Qué es la intersección fonemática? Súper importante cuando estudiamos el español y la variación. Cuando un alófono puede estar dentro de las posibilidades alofónicas de más de un fonema, decimos que ocurre intersección fonemática. No es otra cosa que dos fonemas compartan un mismo alófono o un alófono se repita como posibilidad de diferentes fonemas. Algunos fonemas presentan alófonos que son idénticos a los alófonos de otros fonemas. Sé que es un poco confuso y cantinflas, pero ya lo van a ver con ejemplos. Por ejemplo, en español puertorriqueño, el fono es alófono del fonema de lago y del fonema r de como alpa, como dijo Daddy Yankee en La Voz Kids, que dijo alpa para significar arpa. Tenemos sartén y sartén, esa r puede darse de dos maneras, sartén o sartén, sartén o sartén, r o e. Esta es la famosa lateralización que nos achacan a los hablantes de español puertorriqueño. Observen que sartén y sartén, ¿qué tipo de variación es? ¿Es distribución complementaria? No, están en la misma posición y no generan pares mínimos. Podríamos pensar que están en distribución complementaria, pero no, están en variación socialmente condicionada. Con mi mamá digo sartén, con mis estudiantes digo sartén. Esa sería una variable social de contexto o de registro formal informal. Y también tenemos la misma E como alófono de sol de esa E, del fonema E. Todos los fonemas van a tener realizaciones, por lo tanto van a tener mínimo un alófono. Pues se pronuncia en español puertorriqueño como tiene un alófono. De modo que aquí hay una intersección fonemática. El fono es alófono de r y de El fono es alófono del fonema r
y del fonema L. Si nos salimos del español puertorriqueño y hablamos de todo el español en general, en cualquier variedad del español, el fono es alófono del fonema y del fonema m. En las nasales hay mucha intersección fonemática. Por ejemplo, canvas, la palabra canvas tiene como fonema la canvas, se pronuncia canvas, se produce una bilabial y en cómo tenemos la bilabial el fonema se representa en el alófono Tenemos aquí un ejemplo de cómo hacemos intersección fonemática usando un diagrama de Venn. Así yo lo vi más claro. Aquí hay una intersección fonemática entre y n. En el lado izquierdo tenemos los alófonos de En español, tiene un solo alófono, el mismo. Por otro lado, en el lado derecho tenemos los alófonos de la alveolar. Y uno de los alófonos de la alveolar es esa. La en español puede ser que es la primera, que es labio dental, en inferior, infierno. Puede ser dental, interior, índice. Puede ser alveolar, nano. Puede ser velar, angosto, anguila, ancla, o puede ser palatal, inyección, y no sé, o inyecto, inyección, eh, eh, otras palabras con y, en la que se produce esa variante palatal, y además puede tener la misma bilabial. Envidia, no decimos envidia, sino envidia. De modo que hay una intersección. El alófono de se intersecó con el alófono de es muy útil usar el diagrama de Venn porque en la parte que se interseca entre los dos conjuntos ubicamos el alófono que está en intersección fonemática. Para pensar un poquito, los exhorto a que piensen en otros fonemas que presenten alófonos compartidos en español. Esa es una frase que me gusta también entenderlo. Los alófonos compartidos. Puedes remitirte específicamente al español puertorriqueño o hacer cruces de dialecto a dialecto. Y en ese aspecto es que vamos a trabajar en los ejercicios. En estos videos entendemos los conceptos, pero para poder tenerlos claros es importante hacer los ejercicios. Bueno, ese es el próximo paso, hacer los ejercicios y seguir viendo los próximos vídeos. En el próximo vídeo abordaremos la variación socialmente condicionada, fonología, la variación socialmente condicionada. Luego abordaremos o estudiaremos la silabación y al final haremos una recapitulación con definiciones de los conceptos clave. Preguntas en mensaje directo en la plataforma virtual, sea Moodle o Edmodo, depende del semestre en el que estemos, o al correo electrónico institucional hector.aponte2@upr.edu. Se acabó. Nos vemos hasta el próximo vídeo o hasta la próxima clase. Adiós.